Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén de maravilla. Yo me encuentro de maravilla, ya casi cerramos este año con algunos libros más. Quise adelantarme un poco, no, realmente no adelantarme, se le llama ser consciente de las cosas. Y me he dado cuenta que faltan muchos autores muy importantes por mencionar y ya se va a acabar el año, entonces sin más les presento este libro. Espero que algunos ya lo hayan leído y los que no lo van a encontrar muy interesante. Es de un autor griego de hace muchos años. No sé si se alcanza a ver, creo que sí, es Platón. Y el libro es Teteto o de la ciencia. Pues este libro para mí fue bastante ameno porque siempre he estado muy interesado en todo eso de los griegos, en todos esos autores. Aristóteles, Platón, para mí son muy familiares, entonces espero que le puedan sacar provecho a este libro, según como lo comento yo en estos momentos. Teteto de la ciencia es un tratado sobre todo en forma de diálogo, en forma de conversación, como siempre el personaje principal, como en pues casi todos los libros de Platón es Sócrates, es decir, como siempre, y habla sobre una conversación que tiene con otros personajes, sobre, en forma de dialéctica por supuesto, sobre la ciencia, sobre el método de la ciencia, el método de la comprobación de la ciencia, qué es la ciencia, cómo se hace ciencia, por qué la ciencia, qué investiga la ciencia, qué persigue la ciencia, desde dónde viene la ciencia, hacia dónde va para la ciencia, y cuál es la forma correcta de comprender la ciencia. Es muy fácil perderse yendo por este camino. Entonces vamos a suponer que nosotros nos encontramos alejados de nuestra casa o alejados de nuestro refugio y queremos saber cómo regresar. Si tenemos una brújula, vamos a poder regresar si conocemos las coordenadas o si ubicamos el norte, por ejemplo. Entonces todo lo que podamos observar y lo que nos diga que es ciencia. Por supuesto que muchos dirían que es verdadero y que es ciencia, pero aquí Platón dice que no es tan sencillo, que tenemos que eliminar todas las pasiones del alma y por ende de los sentidos para poder comprender qué es científico y qué se puede observar y qué no se puede observar, qué se puede ver y qué no se puede ver. Ahora ya entramos en materia. Entrando en materia, entonces el libro trata de enunciar los pros y los contras de la ciencia y cómo se justifica esta. Tengamos en cuenta que la ciencia era algo nuevo, se divide el periodo griego entre los presocráticos y los socráticos eran las personas que se podría decir que ya intuían o que ya hablaban de ciencia. Por supuesto, la ciencia es algo que se sigue transformando y que sigue creciendo y que se sigue modificando, y en dicha situación esta sería como una de las bases principales de todos los métodos científicos actuales. Claro que en ese entonces no se hablaba de un método científico como tal, pero si quieren un precedente lo pueden encontrar en este libro. La formulación de hipótesis, claro, desde luego, la suposición de preposiciones, la lógica, sobre todo el estudio de todo lo que son las fuerzas de la naturaleza y las explicaciones ontológicas es lo que figura este libro. Realmente no te puede decir a ti mismo cómo es la ciencia, pero en su conversación con este personaje, con Teteto, habla sobre todo de todo aquello que enuncia y enumera la forma de pensar del método científico, de la ciencia, de los científicos. En ese caso, Sócrates está haciendo algo muy interesante. Está haciendo el papel de científico sin siquiera hacerlo y está utilizando su propio método, es decir, el método socrático o la mayéutica para poder llegar a la verdad, y sin embargo no pierde de la vista otro método socrático muy propio como la crematística, es decir, otro método de Sócrates, y sin perdernos y sin tener vaguedad en las ideas, vamos a suponer entonces que el método socrático es hacer preguntas hacia llegar a la verdad y la crematística es, por otra parte, la economía a bajas esferas de la vida, es decir, el comercio a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Lo que sería hoy. Entonces, si la ciencia se ocupa de todo eso, ¿por qué no se ocupa de cuestiones como el alma, cuestiones como la filosofía?
porque sus alcances se basan solamente en el estudio adecuado de las formas que conllevan a las causas últimas que nos terminan rigiendo y que por ende tienen que ser explicadas y que pasan a ser fundamentalmente importantes, ya que cada una de estas es un descubrimiento personal y por lo tanto puede ser abstraído en fuentes que originen todo un hecho y por lo tanto una ley o una teoría que lo explique y lo rija a sí mismo. Entonces, en toda esta conversación va a haber un cambio de polaridades entre Sócrates filósofo, preguntón y un poco economista, y Sócrates científico, sin siquiera hacerlo, porque la filosofía también se encarga de la ciencia. Hay que tener muy en cuenta que la lógica es la madre de la matemática y la matemática es importante para poder dominar la ciencia, porque en la matemática se plasman ecuaciones y por supuesto también datos importantes en las mismas, y eso es lo que nos explica la matemática. Entonces, bueno, más allá de eso, pues se podría decir que se nota la gran experiencia de este hombre para escribir, de Platón, y también se nota la facilidad para sacar de sus casillas a las personas, como lo es el famosísimo ateniense Sócrates. Y bueno, este es el libro en cantidad, es muy bueno, realmente no tiene muchas páginas, la copia que tengo apenas tiene 183 páginas y pues no es muy desafiante, cualquier persona con interés lo puede leer, o cualquier persona con gusto hacia saber un poco más o a saber sobre los griegos también lo puede leer. Espero que les haya gustado. En lo general es el resumen de este libro. Muchísimas gracias por escuchar y por ver este video. Espero que le den un tremendo like o un dislike, como sea de su agrado, que lo compartan, por favor. Es importante crecer, que crezcamos en este canal. No nos queremos estancar, queremos ir cada vez más y más adelante, más hacia arriba. Y bueno, pues también que se suscriban, eso también es muy importante, por favor. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego.